inclusive imponerlo por algunas semanas o meses, pero el grado de convulsión, de inestabilidad que eso significaría en un país transido por tantos problemas, por tantas situaciones de descontento, de conflictividad social, de falta de entendimiento entre el Estado y la sociedad, del Perú profundo que no se entiende con ese Perú oficial, se exacerbaría al máximo. Es no comprender. Sería no comprender que el signo de los tiempos ya no va por ahí. Los pueblos del Perú, Juan Carlos, creo, ya no se les puede mecer. Y yo creo que un poco estriba esto de la posibilidad de controlarlo el poder, no solamente legislativo, sino el ejecutivo, sino de estas elecciones que han sido, yo lo he señalado, dolosamente irregulares, en las cuales al Jurado Nacional de Elecciones le cae una grave responsabilidad. Exitosa. Por cuanto al aplicar la cifra repartidora y al excluir indebida e ilegalmente tanto a César Acuña como a Julio Guzmán, más allá de simpatías o antipatías con esas candidaturas, que debió imponerse, lo hemos conversado antes, en todo caso una llamada de atención, una amonestación severa o en todo caso una multa, pero de ninguna manera eliminar esas candidaturas. Eso alteró gravemente la representación nacional. Entonces, ahí tenemos el caso de Goyo Santos, por ejemplo, con su Partido de Dignidad y Democracia, que saca más del 40% en Cajamarca, sin embargo no tiene un solo congresista. O en Madre de Dios, donde uno de los candidatos saca una mayoría abrumadora y porque no alcanza el enganche de la valla, simplemente no tiene representante Madre de Dios, ese que precisamente sacó la más alta votación. Este tipo de irregularidades, Juan Carlos, es lo que ha determinado esa representación irreal, ilegítima, realmente. Y si el solo hecho de que el fujimorismo tiene, en términos reales, 27% de la votación, de la población electoral. Claro, 32 si es que se consideran solamente los válidos. Así es. Y tiene pues más del 60%. 55, casi 60% del Congreso. Entonces, eso es irreal. Eso es una falacia que puede estribar en graves decisiones de gobierno y una impresión de que controlan y tienen el respaldo aplastante y mayoritario de la población. No es así. No es así. Y si van a pretender tomar decisiones sobre esa base, Constitución pues peruana van a chocar duramente para tratar la de la realidad, ¿no? La Constitución peruana está hecha para tratar de darle mayoría a los gobiernos. Y siempre se ha dicho que es necesario que un gobierno tenga mayoría en el Congreso, si no es ingobernable. Y en este caso, ¿no sería condenar al país a la ingobernabilidad apoyando a PPK? Bueno, eso es un criterio clásico, ¿no? Uno de los criterios clásicos que no se aplican generalizadamente y no pueden aplicarse dependiendo de las circunstancias al Perú. Yo creo que no es aplicable ya. Es una constitución que, claro, tener mayoría en las circunstancias, además, conociendo los actores, esto lo habla Maurice Duverger, los científicos políticos, los analistas. Cada circunstancia y cada gobierno y cada realidad hay que verla en su momento histórico. Entonces, creo que en la presente circunstancia, darle el poder ejecutivo a quien ya tiene 70 o más congresistas en el Congreso, por las razones que ya conocemos, pues yo creo que sería muy malo para el país y acarrearía una gran inestabilidad. Y en el caso hipotético, que creo que debería ser para el país, de que llegue Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, el fujimorismo optara por una posición obstruccionista, sistemáticamente como por ejemplo optaron los republicanos del año 2010 con Barack Obama. Barack Obama asume el 20 de enero del 2009, claro. Y el 2010 los republicanos andan en la Cámara de Representantes, se quedan por un poco en el Senado, que después controlan totalmente hasta hace poco, y es el control total de los republicanos. Pues nunca antes ha habido tal nivel de obstrucción y de ineficiencia del Parlamento norteamericano, del Capitolio, como en estos tiempos con esa mayoría republicana, por oponérsele obstruccionistamente y sistemáticamente al régimen del demócrata Barack Obama, que más allá de los errores que puede haber cometido en el balance, está teniendo una visión positiva ante la población norteamericana. Pero sobre todo veamos las consecuencias en esta posición de destrucción y de obstrucción sistemática por parte de esa mayoría republicana al gobierno de Barack Obama. El Partido Republicano prácticamente está al borde de la autodestrucción, ha perdido identidad, está dividido en 10, 15 posiciones y han tenido posiciones de extrema derecha que está llevando prácticamente a la desaparición del Partido Republicano tal como fue inicialmente concebido y que ha sido el GOP, el Grand Old Party. ¿Pero qué lecciones nos deja eso para el Perú? Que el fujimorismo no haría lo mismo. Yo creo que si el fujimorismo optara por una labor de obstruccionista al país, ¿no?,
al gobierno hipotético de oposición o de que no es de sus líneas, que no sería de Keiko Fujimori, sino de Kuczynski, y de las fuerzas democráticas que Kuczynski lograra convocar. Esto es muy importante también. No es una carta blanca que se le haría a Pedro Kuczynski. Y esto los compañeros del Frente Único del Pueblo del Partido. Pero debería comprometerse a algo, PPK. ¿Perdón? ¿Debería comprometerse a algo, PPK? Para debería haber señales claras. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿No? Yo creo que debería, por ejemplo, expresar con respecto al mismo modelo económico y aspectos fundamentales con respecto al salario mínimo, con respecto al rol del sector privado y al rol del Estado mismo, sin caer en el estatismo absurdo, ¿no? Que ha llevado pues al fracaso a muchas economías, con respecto, por ejemplo, a atender y escuchar mejor, como he conversado, por ejemplo, hace algún momento con César Villanueva, respecto de escuchar a los pueblos del Perú, de aplicar los convenios de derechos humanos, el convenio 169. El Perú y los peruanos no son antimineros, pero sí creo que debe abrirse las compuertas de un entendimiento con esas poblaciones, no ayánicas, los aguayuns, los shipibos, no, igual que los quechos y los aymaras y sus descendientes y las poblaciones étnicas en el Perú, de saber que el Estado los escucha realmente y que no los va a mecer. Ese es un problema central que Pedro Pablo Kuczynski, creo, y su equipo tiene que sopesar en un entendimiento con esas poblaciones, con esos movimientos regionales que están esperando y expectantes de qué cosa es lo que Pedro Pablo Kuczynski, sin firmar hojas de ruta, sin necesariamente decir hago cualquier cosa con tal de que voten por mí, eso sería demagogia. Tiene que sincerarse Pedro Pablo Kuczynski, tiene que comprender que ya un hombre mayor, no, que llega al gobierno es para hacer un buen gobierno de convocatoria realmente nacional. Pero eso tiene que traducirse, tiene que expresarse, salirse por los poros a Pedro Pablo Kuczynski y comprender que este es un momento crucial histórico y por eso tiene que convocar ampliamente, realmente esas fuerzas democráticas, y ahí estriba la posibilidad de que ese 40 y tantos % que tiene en este momento llegue a un 50%. Bueno, está golpeando por el lado correcto al señalar todo el tiempo este tema de la dictadura, de la dinastía, el gobierno autoritario, digamos, ¿no? Eso pero es un buen paso. Falta algo más. Ese es un paso importante, ese es el primer paso importante, básico, necesario. Aquí estamos en una bifurcación. O salimos con una democracia débil, incipiente, y la fortalecemos, institucionalizándola, realmente con actores políticos creíbles. Porque aquí no cabe tampoco convocar a aquellos, ¿no? Herodes, ¿no? Para decir que van a defender los derechos de los niños, ¿no? Entonces tiene que haber pero ese amplia convocatoria y respaldo, ¿cómo se tramitaría luego, si supongamos que PPK gana la elección? Va a tener que pactar con el fujimorismo. No le queda otra. Pero eso yo no le llamaría pacto. Yo sabes que en este caso la política, así como en derecho me enseñaron, las cosas pesan como, las palabras pesan como oro. Pactar yo creo que no es la palabra. Podrán haber entendimientos y convergencias en determinados momentos donde el fujimorismo pueda coincidir o decir que coincide con grandes proyectos o con grandes lineamientos de política nacional con la cual coincidimos todos los peruanos. Ahí en buena hora. Pero si entramos en una situación donde claramente se toma una posición con respecto a los derechos laborales, ¿no? o a la transparencia en el manejo de la gestión pública con respecto a grupos empresariales nacionales o extranjeros, y el fujimorismo va a pretender ahí imponer algunas condiciones debajo de la mesa, pues ahí a rajatabla tiene que haber el deslinde. Y es ahí donde se puede comenzar a producir realmente la caída de caretas, y es lo que te mencionaba hace un momento. Cómo el Partido Republicano, por defender intereses subalternos inconfesables, se ha ido autodestruyendo y desdibujando su imagen ante la opinión pública norteamericana. Algo parecido y similar ocurrirá si es que el fujimorismo, ante un hipotético presidente Pedro Pablo Kuczynski, ante una situación concreta, razonable y sensata que interesa a todos los peruanos y de gestión de transparencia del Estado, pretende imponer sus criterios, pues ahí se verá. Entonces ahí se producirán las tensiones, no obviamente entre fuerzas democráticas, entre criterios de transparencia de gestión y de eficiencia del Estado, con criterios subalternos que son inconfesables. Entonces creo que en ese caso no cabría hablar de pactar, no hay pactos en este caso, sino un entendimiento sobre puntos cruciales en momentos determinados. Muy bien, muchas gracias a Luis Alberto Salgado, gracias, secretario general colegiado del Partido del Pueblo, que ha estado aquí en nuestros estudios. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Nos vemos mañana, como siempre, de 9 a 11 aquí en Radio Exitosa. No se muevan, que viene con ustedes José Rocha.